En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. De la Mancha, cuyo nombre recordar no quiero, dio comienzo a esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero, compañero de aventuras, y una moza labradora, el objeto de sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Al final de cada duelo, que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo, por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino, desde que a un gigante confundió con un molino. Fue desfacer agravios en pro del menesteroso su tarea, y honrar a Dulcinea del Toboso su destino. Enfrentóse a religiosos indefensos, un vizcaíno de lenguaje denso, y angüeses a dar palos muy propensos, y huéspedes arrieros de una venta que Castillo nuestro ilustre ser pensó. Molido cuerpo en cada afrenta, a manos de quien se enfrenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Los recibimos con este hip hop, el Quijote hip hop es del año 2005, fue una iniciativa de la musical de la Biblioteca Nacional, obviamente de España, de Madrid, para conmemorar el aniversario, ¿no? Fue de España, de Madrid, ¿no? Sí, para conmemorar, obviamente, el aniversario de la obra de Cervantes. Este es Zenit, Dani Panulo y otros artistas del rap prepararon este material de una actuación en vivo enfrente de la Biblioteca Nacional. Bueno, esta es simplemente la introducción para ver formas de abordar, que son infinitas formas de abordar esta obra que de alguna forma, bueno, no hay que decir de qué se trata el Quijote, ni el significado que tiene. Aparte hay algo muy importante, yo creo, ¿no? No sé si estos que están cantando el Quijote, el rap del Quijote, o muchos de los que están escuchando esto, lo leyeron, pero no importa, la palabra Quijote, quijotesco, el sustantivo, digamos, está inmerso en la lengua española como otra palabra más. Si bien su origen es literario, ¿no? El Quijote es un personaje literario de una novela. Amigos, arrancamos la máquina de pensar con Juan Cores en controles de emisión, ahí está saludando. Y quiero decirles que llegaron muchos libros a la máquina de pensar. Antes de arrancar, voy a decirles que recibimos el premio de Banda Oriental, Lolita Rubial, se llama La Entrada al Paraíso, Martín Lasal. Esto es del año pasado, pero quedó pendiente, me lo mandaron recién. Bueno, se llama La Entrada al Paraíso. Después está Taxi, otra novela de Sergio Altesor, editada por Estuario. Después está otra novela muy esperada, que se llama Todo termina aquí, de Gustavo Espinosa, editada por Finalmente hay una novela que ya la habíamos leído, que se llama Kryptonita, está editada por Random House Mondadori, es del escritor argentino Leonardo Oyola, el Tigre Oyola. Con él vamos a hacer el próximo encuentro de Todos Somos Raros, porque la película Kryptonita, o sea, la adaptación al cine de esta novela de Leonardo Oyola, se va a estrenar, se va a exhibir en el Montevideo Comic, ahí en el Auditorio del Sodre, el 28 de mayo. Ya les adelanto que el encuentro que vamos a tener con el Tigre Oyola va a ser el viernes 27 de mayo en el ciclo Todos Somos Raros. También llegó un libro de cuentos, no sabía yo, de un... increíblemente estamos esta semana dedicada al Quijote, de un cervantista muy importante en Uruguay llamado Gustavo Martínez, es el profesor Gustavo Martínez, y el libro se llama Historia en las grietas. Es un libro de cuentos de Gustavo, que yo realmente no sabía que escribía ficción. Y por último, un libro que, bueno, puede dar que hablar, que se llama Hola, soy Germán, es de Germán Garmendia, se llama Chupa el perro, uno que otro consejo. Germán Garmendia, para aquellos que no lo conocen, seguramente, yo lo conozco desde hace muchos años porque mi hija es un fan, es un youtuber. Germán Garmendia es uno de los 4 o 5 youtubers, que en castellano, en el idioma castellano al menos, supera, con su canal de YouTube, supera los 20 millones de suscriptores. En concreto, Germán Garmendia tiene 27 millones de suscriptores, y después tiene un canal de YouTube para donde juega él videojuegos, y bueno, la gente que lo quiere ver jugar, solamente para ver jugar ese videojuego, es un canal de YouTube que tiene
12 millones de suscriptores. Las cifras son fabulosas, entonces todos estos youtubers ahora están editando libros. Este libro viene a través de Random House Mondadori y bueno, son una serie de consejos que siguen un poco la tónica de ese canal que se llama Hola, soy Germán. Bueno, he hecho todas las presentaciones de estos libros que hablaremos, yo creo que hay que hablar de Germán Garmendia y del fenómeno youtuber, porque ya el año pasado hubo algo con Vegeta 77, es algo que está y que nadie se sabe cómo explicarlo, pero está el éxito, está la cantidad de gente que atrapa o que atrae, que obviamente las editoriales intentan llevar agua a su molino. Pero bueno, para hablar de libros, de literatura, para hablar del Quijote, y no precisamente en su versión hip hop, le vamos a dar la bienvenida al escritor, al ensayista, al profesor Amir Ahmed. ¿Cómo andas, Amir? ¿Estás ahí? Bien, ¿y tú? Buenas noches. Buenas noches, ¿estás ahí? Amir Ahmed, bueno, es alguien que hace poco escribiste un artículo sobre el Quijote, pero en realidad yo ya sabía que a vos te interesa mucho esta novela, que de alguna forma se habla que funda de alguna forma la novela moderna, o por lo menos que tuvo un gran impacto en toda la novelística a partir en un género que recién estaban haciendo, ¿no? Sí, en tanto novela moderna, porque la novela bizantina o la novela griega, que eran novelas más bien de deseo, de historias de amor. Sí, no existía el amor como lo conocemos, pero sí el eros griego, es decir, parejas que tenían aventuras. Eso ya había comenzado un par de siglos antes de Cristo. Y bueno, y está el Satiricón también. El Satiricón es como una especie de novela y luego corta. las continuaciones latinas, por ejemplo, el Satiricón o el Asno de Oro. Es decir, también son novelas. Sí, sí. Lo que estamos hablando acá, incluso hay unas novelinas italianas medievales, por ejemplo, de Boccaccio. En general se hablaba pero no se llamaban novela, ¿no? Novela era precisamente marcar que era un género nuevo. Yo creo que la primera novela moderna es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, crees vos, está bien. Claro, porque es una novela realista. Porque lo que surge es con El Lazarillo y con El Quijote, es la novela realista, porque ya teníamos la novela de caballería, por ejemplo. Y entonces, cuando se hablaba de la palabra novela también, que es un fenómeno que viene un poco, una palabra que viene de Italia, creo que se señalaba también a novelas cortas, ¿no? Lo que ahora también podemos decir nouvelles, ¿no? Novelas cortas, las nouvelles. Sí, como la Fiametta de Boccaccio, por ejemplo. O las novelas ejemplares de Cervantes, el propio Cervantes. Después, claro, pero eso ya es todo posterior al Lazarillo, ¿no? Porque el Lazarillo lo que plantea es decir, en términos realistas la narración. Yo una vez leí, perdona que te interrumpa, con respecto al Lazarillo, esta distinción que yo creo que cuando la leí la discutía, se habla de que el Quijote es la primera novela moderna porque el personaje sufre una evolución, va cambiando, se va materializando, se va espiritualizando, va cambiando. El Alonso Quijano o el Quijote que arranca en el primer tomo, al principio del primer capítulo, no tiene nada que ver con el último que aparece al final. En cambio decían que el Lazarillo de Tormes de última es un personaje que más o menos se mantiene, pero yo decía que leyendo el Lazarillo también algo aprende. El Lazarillo es una novela de aprendizaje, por eso está el ciego, por eso que dice que es el padre y madre que tuvo en su vida. Es decir, el Lazarillo lo que hace es un aprendizaje para vivir, algo que se mantendrá, por ejemplo, en algunas novelas del siglo XIX de Dickens. Sí, digamos, el pícaro, inventa un personaje que es el pícaro, y que tiene, bueno, eso es aprendizaje para vivir la vida, porque es difícil. Ahí está, esa es la diferencia, si esta es la realidad y hay que adaptarse. Claro. Y eso es algo que repite Quijote, porque Quijote, digamos, a fuerza de fantasía trata de imponerse sobre la realidad, y ahí es, digamos, ese festival de porrazo que recibe Quijote. Sobre todo al principio, yo decía que al principio se habla, hay un autor francés que dijo, Jean Cocteau, que también siempre me llamó la atención, esto lo comentó, es que decía que el Quijote era una obra cruel y reaccionaria. Cruel me imagino yo, por todos los porrazos que dan, sobre todo al principio, que le dan golpe en las costillas, pierde dientes, no sé cuántos dientes, la verdad que pierde demasiados dientes, y reaccionaria me imaginé yo, porque el proyecto un poco del Quijote es volver al siglo XIII, ¿no? Tratar de instaurar el orden que pasaba hace 3 o 4 siglos y que se había perdido.
Bueno, era un orden literario, capaz, yo no conocía la cita de Cocteau, pero imagino que la medida en que es surrealista, es decir, debe pensar que es reaccionaria porque la imaginación finalmente es vencida. Es porque es vencida. Claro, calculo yo, es decir, Sí. que el Quijote no logra a pleno imponer su proyecto, Claro. súper real, ¿sí? Digamos, vamos a hacer un salto, un anacronismo, evidentemente, ¿no? Porque es vencido por la realidad, digamos. Es vencido por la realidad, y Cocteau era un surrealista. En realidad es vencido el Quijote por la realidad, pero cuando es vencido, cuando Alonso Quijano dice, bueno, estoy cuerdo, todos los que están alrededor dicen, no, por favor, siga. Sí, bueno, porque él está de contra de todo. Cuando dicen siga, me quedo, y cuando le piden que se quede, se va. Sí. Es decir, es una cosa que lo marcó el Quijote hasta el final, es decir, que él está en oposición a todo lo que lo rodea. No, y algo muy Al humano. final lo invitan a salir los mismos que antes querían que no saliera. Sí. Todos los que... Quijote dice, yo tengo juicio ya, y digo, volvió a ser Quesada, ¿no? Porque Quijote de alguna forma es una especie de superhéroe, que se llama Quijano, Quesada. 50 años de su vida previa no importan, hasta que él se remarca, se reetiqueta como Quijote, y pues es un cincuentón que larga, ¿no? Sí, para la época era un viejo, digamos. Cervantes, claro, ya había transcurrido todo. Cervantes muere a los 65 años, que es la tercera edad, que ya era la época de morirse, Sí, digamos, ¿no? Es un héroe extemporáneo por completo. Y bueno, esas son las tensiones del Quijote. Me parece que nunca son del todo bien vistas. Quiero decir, bien vistas. Yo he notado como los lugares comunes del Quijote, es decir, hacen que se repitan de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese pequeño detalle, como que el Quijote está siempre en contra de todo, hasta el final, que es notable el final de novela, ¿no? Sí. Por ejemplo, la última línea de Cervantes, cuando dice, entregó su vida a Dios, quiero decir que se murió. Sí. Es de un gran patetismo. Sí, a mí te puedo decir una cosa, a mí me llamó la atención que para lo que es la novela, lo largo que es, lo fundamental que es, porque es una novela, sobre todo el segundo tomo, es de dos personajes, del personaje prácticamente, casi no hay trama, el personaje a donde vaya va a ir la trama, en fin, para todo eso, la muerte parece que viene casi como de refilón, no hay una muerte apoteósica, no hay ni siquiera muere al final de la frase, sino que muere a la mitad de la frase y después dice quiero decir que se murió. Sí, por eso, porque Quijote es héroe y antihéroe a la vez, ¿no? Es decir, porque es héroe de proyecto, pero en realidad su heroísmo, lo que puede imponer él es el quijotismo como fuerza de espíritu. Pero no es un héroe que incida en la realidad más allá de la imaginación. Es decir, lo que tiene la segunda parte, que es parte, fíjate vos, que es Cervantes inventa el autor moderno ahí. Bueno, sí, podemos explicar eso, sí, porque eso se ha dicho, pero podemos explicarlo. No, pero es clave, Sí, ¿qué es lo que hace Cervantes? A ver. Cervantes, la tradición preexistente, que es casi como la tradición grecolatina, los personajes eran de cualquiera. Si estaba el personaje, ya se sabía cuál era la historia, venía un autor, vamos a hablar en griego, ¿no? El mito, o en latín, el mito ya establecía básicamente casi todo lo que sucedía con el personaje. Entonces, sobre ese personaje podía escribir Homero, u otro autor épico, o Esquilo, luego los trágicos, o luego podía escribir en latín Ovidio, por ejemplo, y no había ningún problema, porque el personaje existía, era un héroe mítico. Ahora, con la novela Caballería pasaba lo mismo, hasta con la picaresca. Es decir, existía Palmerín, y venía un autor y hacía una versión, hacía otra. El tirante blanco, que era la que Cervantes decía gustar. Es la mejor, sí. O el lazarillo, vos decías que hay varios lazarillos, aparte claro, en Holanda, hay varios, el de Amberes, sí. En cambio, lo que sucede, Guzmán de Alfarache le hicieron lo mismo, de Mateo Alemán, pero Cervantes se pone muy mal cuando Avellaneda, con toda naturalidad, porque eso es lo que ten en cuenta, si Avellaneda sigue la tradición, decide hacer una segunda parte de Quijote, y eso lo mueve él a hacer su segunda parte de Quijote, que en realidad desescribe a Avellaneda, lo está criticando siempre, y entonces mata al personaje además
para que no tenga más aventuras. Sí, 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 para que nadie pueda, él dice que él es el dueño como autor del personaje, Claro, y lo mata entonces, para que nadie lo pueda usar. Eso, como dijo Foucault bien una vez, es decir, el héroe trágico, el héroe griego, moría para vivir en la fama, Ujú. y el Quijote muere para que viva Cervantes. Es decir, el personaje muere para que viva el autor, para que nadie más lo toque. Para asegurarle la posteridad a Cervantes y que no venga otro Quijote mejor y que Cervantes O cualquiera, pierda. es una economía inversa a la que existía hacia ese momento. Ujú. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, supongo que es el individualismo que ya está generándose, que ya es la ideología burguesa. Y no puede ser también, digo, es cierto, hay un proceso de individualización de la personalidad, digamos, del individuo que va a llevar mucho tiempo en Occidente, ¿no? Pero no puede ser también la imprenta. No, claro, hay plata de por medio. La sí. imprenta, la industria, por primera vez las novelas imprimían. Me decía algo un cervantista hace poco que yo no sabía. Lo central de la literatura era el verso, la poesía, y en general, y obviamente el teatro. Eso no se imprimía para los libros. Góngora, por ejemplo, nunca vio su obra impresa. En cambio, los libros grandes, los que la gente leía, los que entretenían, eran las novelas, que eran consideradas no alta literatura. No, y bueno, que algunos pesos le van a los autores porque circulaban mucho. Por eso, digamos, el negocio estaba como si fuera ahora la televisión, ahora en algo que entretuviera a mucha gente y que se comprara. Claro, los poetas eran poetas de corte, eran Claro. paniaguados de la nobleza, ¿no? Por eso ahí, digamos, ya sabemos, es decir, de Garcilaso, Guerrero, Góngora, cualquiera, estaba dedicándole poemas a sus protectores. Y entonces, si circulaban en cenas, si circulaban en copias manuscritas, Claro. y circulaban, más que nada, sí, es decir, era, digamos, leían sus poemas y tenían sus validores. Claro. En cambio, no, la novela se imprime y se lee, y tiene un factor, por decir así, de entretenimiento, que no tenían los otros géneros. No, y un factor, como estás diciendo vos, que está muy bien, de negocio, digamos. Estaba un Claro. librero, había un imprentero, había gente que le interesaba segundas partes, digo, como si fueran los bestsellers también, ¿no? Sí, claro. A mí, algo que me dijo este cervantista, que vamos a pasar, creo que mañana, el jueves, es que eso me sorprendió, es que el Quijote en principio, cuando lo escribió Cervantes, era una especie de novela ejemplar, o sea, de un tamaño chico, novela, y que el librero Francisco de Robles le dijo, seguila, esto está bien, seguila, y por eso al principio está solo Quijote y pasan como 7, 8 capítulos y después aparece... Eso lo ignoraba, sí. Bueno, lo que me dijo... Estaba planeado, sí, eso se sabe, lo que me para dijo, una salida, el Quijote. Lo que me dijo él es que en el 2012 recién se encontró el trámite que había que hacer para editar una novela grosa, una novela grande, digamos, ¿no? Y que el trámite obviamente está firmado por Miguel de Cervantes, pero parece que está escrita la carta por Francisco de Robles. Y por lo tanto, digo, si uno lee el Quijote, por lo menos yo cuando lo leí al principio me pareció como muy plano realmente, y empieza a tomar forma, no solo cuando aparece Sancho, sino para mí, después del capítulo 30, no me acuerdo, pero 30 o 35 empieza a cambiar ahí algo. Pero bueno, esa es una idea que tengo yo. Amir, te pido por favor que aguardes en línea, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Amir Ahmed en La Máquina de Pensar en torno a esta novela llamada Don Quijote de la Mancha. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Amir Ahmed en torno al Quijote, en torno a Cervantes. Amir, yo te decía eso que me sorprendió, bueno, que te comentaba de que hubo hasta una dialéctica, una intervención editorial para que el Quijote se generara así como un libro más largo, lo cual no sería nada raro y tendría que ver con el mundo del libro, que básicamente los buenos editores generan eso también, ¿no? Sin duda. Ahora, si me permitís, sí, atando cabos esto de decir, es decir, esa segunda instancia, ¿no? Porque como sabemos, Quijote tiene que volver a armarse, digamos, pensar, enamorarse, es decir, generar Dulcinea del Toboso y conseguir escudero, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí
es donde viene algo que creo haber dicho yo, y nada más que yo hasta ahora, porque aparte yo lo había escrito en mi tesis de doctorado, lo volví a publicar ahora, ha pasado todo el tiempo. Es decir, ahí para mí la razón, esto lo digo sin mayor vacilación, porque se habla... Cervantes es el Quijote, y el Quijote es Cervantes. Es decir, Cervantes escribió y probó de todo, pero sin el Quijote, Cervantes hubiera sido un autor menor del barroco, claro, y del Renacimiento. No se puede decir lo mismo que Shakespeare, porque claro, en Shakespeare hay 18 o 20 horas extraordinarias. En cambio, el Quijote hay una, que son dos, que son las dos partes del Quijote. ¿Y si hubiera hecho solamente la primera parte del Quijote? Y a la larga no estaría terminado, ¿no? Ya nos resulta impensable. No, pero el proyecto de él era hacer solamente claro, un pero Quijote. Siguió. A veces la fuerza del Quijote era más grande que una parte, evidentemente, y tardó años, pero hizo la segunda, motivado también por el problema editorial, sí, que sí, era Avellaneda. Hubo una diferencia como de 10 años entre uno y otro. Si no hubiera habido esa energía para la continuación propia, sí, no hubiera sucedido. El Guzmán de Alfarache también tuvo dos partes. Es decir, bueno, hay que pensar como dos capítulos. No, pero ¿no te parece que el primer tomo, te pregunto, es una novela y con el segundo tomo ya... Porque está engordada por Avellaneda, está engordada por el hipertexto. No, y la meta, eso que no me gusta decir tanto, la meta narratividad. La meta literatura, todo el mundo conoce, si todo el mundo conoce al Quijote en ese momento. Exacto. Su difusión pone la narración en otro plano, exacto, y la enriquece. Exacto. Hubiera sido imposible sin la segunda parte. Claro. Y hubiese sido imposible sin el hiato que hay entre las dos partes también, claro, que incluyen a Avellaneda. Bueno, ahora, esa conjugación, de todas formas, creo yo, y eso es lo que escribí, es decir, que es el mejor libro de Cervantes, o es el gran libro de Cervantes, porque a diferencia de todo Cervantes, es una obra trágica. Es trágica porque es una aporía. La aporía, como sabemos, es la imposibilidad del camino, no se puede recorrer. Si la aporía es la trágica, la no salida. Es decir, cuando Quijote quiere convencer a Sancho de salir, le promete una isla, ¿se acuerdan? Sí, sí, Barataria. La isla Barataria. ¿Dónde está esa isla? No sé, no me acuerdo. Y en América. Ah, está en América, dice que está en América. No. Pero ese es el asunto. Barataria es la posibilidad del conquistador. Es decir, eso que había armado España, salir a conquistar mundo. Sí. Pero sin embargo, el Quijote es un héroe de tierra. Su muerte es enfrentarse al mar. Cuando llega a Barcelona se acabó su aventura. Es cierto. Cuando llega el momento que le prometió a Sancho, si nos vamos a embarcar, y normal, no, ya es el momento, está olvidado, y por supuesto no lo dice porque como para que Sancho se olvide, es obvio, ¿no? Se sube a un barco y poco menos que se marea, como los gauchos acá en el siglo XIX, que subían un barco y se ponían sí, sí, pero eso creo que es en el Ebro o algo, ¿no? No, en el Ebro tienen la primera aventura, que es el barquito ese donde se especifica que es América, cuando está el proyecto y andan unos metros por el Ebro y le pide a Sancho que se fije si tiene piojos, porque si no tiene es que cruzar la línea del equinoccio. La línea del equinoccio era esa línea que aparte se creía como ahí que todo cambia. Es decir, y era esa línea donde se cruzaba hacia América, y que de alguna forma hacía imposible el regreso, era como entrar a otra dimensión. Esa línea es la que no está dispuesta a cruzar Quijote. No puede ir a América. Hay que recordar que Cervantes quiso ir a América y no se lo permitieron, seguramente por no tener suficiente pureza de sangre, como se reclamaba entonces. Es decir, que la ida a América estaba en el proyecto, pero es un proyecto que no se puede narrar. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Lo que a mí, honestamente, Solo se puede narrar bajo tropo, bajo figura. Ajá. No se puede decir nombre propio. Y entonces, ese proyecto que tiene, que es un proyecto transoceánico, es un proyecto marítimo, es el que llega al fin del Quijote. Llega a Barcelona, ve el mar y se acabó. Sí, ahí es vencido por el Sansón Carrasco. Por el Caballero de los Espejos. Exacto. Que es Sansón Carrasco disfrazado, y ese que lo hace renunciar. Pero es porque el Quijote, que parecía no derrotable, porque no era vencible en
en sus afanes de encontrar magos, gigantes, etcétera, y explicaciones de todo tipo para las aventuras triviales que tenía, en ese momento ha sido vencido por algo. Pero ese algo ya lo venció antes de la batalla. Eso que lo venció es la tragedia, la imposibilidad del mar y la imposibilidad de América. Y digamos, eso que haya algo trágico no se da en el resto de la obra de Cervantes, en ninguna. No se da en las obras ejemplares, no se da en la Galatea, no se da en los entremeses, no se da tampoco en su obra final, que tiene ese prólogo tan conmovedor, que es las aventuras del Persiles y Segismunda, ¿no? Y yo noto que eso nunca se ha dicho, y por eso, ya que me entrevistás, lo digo. Está bien, está bien. Es la única obra trágica de Cervantes. El enlace, digamos, entre la península o la ínsula de Barataria, que una y otra vez, que es, digamos, la zanahoria, o lo que siempre está pidiendo Sancho, ¿no? Siempre está pidiendo eso. Es y una ínsula que está claro, no está en España. Sin embargo, ellos la recorren por todos los costados y ahí no van a encontrar una ínsula. Pero digamos, encuentran una farsa ahí con los duques, o se lo inventan una... Claro, le inventan una cosa, pero la ínsula era... América, lo que llamamos América finalmente, ¿no? Sí. Es decir, América se había ido a dibujar, es decir, en la imaginación, América era una isla primero. Ah, sí, era una isla. Por eso Moro escribió la isla Utopía, etcétera. Sí. Porque los recorridos, ya empezando por lo de Colón, eran suficientemente borrachos como para que Colón pensara que cuando estaba en una isla había llegado al continente, y cuando llega al continente, que es lo que hoy llamamos Venezuela, piensa que llegó a una isla. Sí, aparte decía Zipango, por ejemplo, la isla de... ¿no? Claro, de Japón, siempre pensaba que había él que estaba desesperado por llegar a China, entonces cada vez que veía una costa, digo, era Japón. Estoy en Japón o estoy en China. Sí. Pero en ese mareo, el mapa de lo que terminará siendo América, es decir, hasta Núñez de Balboa no se sabe que es un continente, por ejemplo. Claro. Sigue pensando que es una isla. Entonces, la imaginación de la isla es la imaginación de América todavía, puesta en tropo, está claro, porque ya a esa altura ya había pasado ese momento formidable en el sentido epistémico, que fue la conquista de México. Es decir, bueno, acá ya hay un continente y después ya fue todo el continente, Perú, etcétera, pero igual quedaba presente la imaginación de la isla como algo a conquistar. Y eso es y eso es lo que está presente en el Quijote, pero es algo que tal vez quedó clausurado por cuando en la generación del 98 lo hizo héroe nacional. Y hay que recordar que la generación del 98 en España responde a la pérdida del imperio, es decir, a España que se queda sin ninguna colonia de ultramar. Sí, a la crisis total. Derrotado por Estados Unidos, entonces se afianza en tener un héroe manchego, como lo llamaba Unamuno, que es una lectura ciega y boba, pero de circunstancia. Bueno, por la manchega llanura, ¿no? De León Felipe. Claro, pero es una cosa tan tonta lo de Unamuno, en algunos puntos, que Unamuno decía, los pueblos infantinos navegan y los pueblos grandes no navegan. Pero eso nada más que como para compensar la derrota, la pérdida del imperio. La pérdida de ultramar. Entonces, trataba a los griegos de infantinos porque navegaban, y a ellos como que no. Entonces, la pérdida de las colonias de ultramar, que eran no solo Cuba, sino que era Filipinas también, ¿no? Claro, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eso que perdió en la guerra con Estados Unidos. Entonces, digamos, España quedó definitivamente cerrada en sí. Sin ultramar, digamos. Sin ultramar, Entonces, yo tengo la sospecha, no lo puedo probar, habría que estudiarlo, pero que eso además es lo que más clausuró la visión esa americana, de americano, de impulso frustrado americano del Quijote. Mirá no vos. se ha visto hasta hoy. Mirá vos. Sí, mirá vos. De todas formas, vos decís en tu artículo, y este cervantista que entrevisté también dijo algo similar, de que si Cervantes hubiera ido a América, no escribía el Quijote, ¿no? Seguramente no lo hubiera escrito, ¿no? Y nadie escribió. Por eso se escribe porque no se puede, porque eso que lo había dicho un cubano, González Echeverría, hace un tiempo, América es la tierra prometida de la novela. Sí. Pues no se escribió. Yo creo que recién se empezó a escribir con Robinson Crusoe. Con Robinson Crusoe, ¿verdad?
en el siglo el XIX, siglo XVIII, claro. cuando ya los mapas están más trazados, ya hay más información, pero es decir, América era un territorio más inimaginable como para novelar que las novelas de caballería. Claro, era demasiado, era inimaginable. Era demasiado para la imaginación, Está bien, me parece a mí, perfecto. y entonces en una obra de imaginación no podía entrar. Lo que sí se escribían eran tratados, crónicas, etcétera. Y por eso Quijote lo que habla es de las cosas ordinarias, buscando el lado extraordinario, las cosas ordinarias que estaban en la vuelta, ¿no es? Una cosa así. Bueno, tal vez sí, tal vez América es una tierra irreal, es decir, de proyección, y lo que queda para narrar es esto que hay cerca, sobre todo pensando en eso, es decir, que el mismo autor había tenido mutilada la posibilidad de ir, es decir, es como que está de vuelta, todo lo que pueda imaginar que vaya a encontrar en América lo tiene que relegar a la imaginación y tiene que conformarse con esto que tiene cerca, como nos pasa a nosotros cuando no podemos con alguna cosa. Es decir, exactamente, sí, de refugiarse en la interioridad, en uno mismo, en el abismo interior. Y bueno, esto es lo que, digamos, esto es lo que hay. Después hay otra cosa que a mí me gusta ver de Quijote, que tampoco no sé por qué nadie vio, pero es ostensible, pero basta un poco de Freud para saber, que Quijote sale porque tiene una sobrina que le está creciendo en la casa. Sí. Por el lado incestuoso, decís vos. Claro, porque está creciendo, para algo está la sobrina esa. Está bien. Es una sobrina que está ahí dispuesta. Es decir, que él básicamente huye de la sobrina, para mi gusto. Muy bien, Amir Ahmed, te doy las gracias por tu participación, por conversar aquí en torno a este tema infinito que es el Quijote. Bueno, y lo que hay que decirle a la gente es decir, no puede ser que un hablante de castellano no haya leído el Quijote. Cuesta leerlo, pero yo, por lo menos en mi lectura, cuando llegué al segundo tomo, fue como tomarme un plato volador, ¿no? Salió después uno no quiere que termine, entonces hay que decirle a la gente, no, lea el Quijote. Muy bien. Además, una cosa que sucede con las grandes sombras, nos hacen mejor gente. Muy bien, te mando un abrazo grande. Hasta luego, un abrazo. Chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Una ventana se abre en La Máquina de Pensar. La ventana indiscreta. La poesía escrita con la luz y el sonido, clásicos del séptimo arte y los mejores directores de cine según Roberto Aprato. Bienvenidos a la primera fila de La Ventana Indiscreta. Muy bien, La Ventana Indiscreta, eso significa que tenemos con nosotros a Roberto Aprato hablando de grandes maestros del cine. ¿Qué gran maestro? Bueno, el maestro de hoy es Eric Rohmer. Eric Rohmer, que es un director de cine... No es tan conocido. Que es menos conocido. No es, digamos, del Dream Team, así, digamos. Sí, mío sí, sin duda, pero no en principio, digamos, no aparece como, ¿no? Hico o Truffaut. No, pero es un tipo muy importante y que además ha tenido, aunque no se diga mucho, seguidores, ¿no? Muchos seguidores, tipos que hacen cosas como él. O sea, él es un tipo que, nació en el 20 y murió en 2010 y estuvo haciendo películas hasta principios de la década hasta el 2005, ¿no? Hasta 2006. Hizo como alrededor de 25, 30 películas y cortometrajes y mediometrajes, pero en realidad lo importante que tiene es que forma parte de la Nouvelle Vague. Sí. ¿Tá? O sea, es de la Nouvelle Vague, por más que él es mayor que los otros, tiene como 10 años más que Godard. Y que Truffaut, mirá. Y que Truffaut, y que Chabrol, y que Rivet, que son los... Sí, la estrella, los el estrellas. núcleo duro, sí. Pero él Chabrol empezó junto con ellos. O sea, él primero tuvo una vida que no era de eso, que era un intelectual, un profesor de literatura, que estaba... Bueno, pero ellos eran críticos de cine al principio también. Pero él fundó la Calle du Cinéma. Él fundó. Y ahí se hizo amigo de los jovencitos de la siguiente generación, que eran estos que nombramos, ¿no? Y empezó como crítico, y tuvo años de crítico, y está todo recogido en un libro que se llama El sentido de la belleza, algo, digamos, no todo, pero digo, una cantidad de críticas que él hizo. Hicieron, junto con estos, toda una lectura del cine francés clásico y del cine norteamericano clásico, la reivindicación del cine americano. Hicieron una revisión total. Sí, y ahí largaron a hacer películas.
Ahí es donde, por ejemplo, reivindicaban por primera vez a Hitchcock como un cine de autor, ¿no? Pero que uno de los libros famosos sobre Hitchcock lo escribió él, o sea, Romer y Chabrol. No sabía. En el año 57 sacaron un libro que se llama Alfred Hitchcock, que era lo que era Hitchcock hasta ese momento, ¿no? Que todavía estaba todo el periodo inglés, estaba el comienzo de lo norteamericano, pero todavía no era un tipo del cual se hablara mucho, pero él ya lo tenía claro y Chabrol también. Mirá vos. Porque después está la célebre entrevista de Truffaut. Sí. Truffaut, pero fue como 10 años después. Sí. Claro. Perfecto. Y bueno, y Romer, yo lo conocí hace muchísimo tiempo, no por saber que estuviera en la Nouvelle Vague, por más que a mí me gustaba ya la Nouvelle Vague, por lo que se llamó los primeros películas que fueron los cuentos morales, ¿no? Los cuentos morales. Porque él tiene esa cosa rara que tiene Romer, que muy a menudo hace que se lo confunda con un clásico, ¿no? Que tiene como temas cultos en las películas. Y a veces hace como trilogías también, ¿no? Sí. Bueno, los cuentos morales son 6. Después tiene otro grupo, que es el de las comedias y proverbios, ¿tá? Que son los que vienen en los años 80, 70 y pico, que el centro está en el Rayo Verde, pero en las primeras, ¿cómo se llama? Cuentos morales, lo más famoso fue El amor a la hora de la siesta y La rodilla de Clara, y la primera que le ganó un premio, que le hizo ganar un premio, que fue Mi noche con Maud, que es del 69, y La coleccionista. Y en la segunda tanda está El Rayo Verde, está La amiga de mi amigo, está El buen matrimonio, está Las noches de la luna llena y Polín en la playa. Y al final, que llegué también a ver en Cinemateca en orden, las estaciones, cuentos de otoño, de verano, de invierno y de primavera, ¿no? Que empezaron no en ese orden, pero bueno, está. Él lo craneó como manera de sistematizar un tipo de producción muy literaria, muy basada en la literatura, muy basada en el teatro, muy clásica en buena parte, ¿no? Hay otras películas que no están en esos ciclos, que no parecen de él. Hay una del aviador, no es La mujer del aviador es de las comedias y proverbios. Perfecto, La mujer del aviador, se estaba buscando. Que es excelente. La mujer del aviador, sí. Y estaba la rodilla de Clara también, sí. Hay dos raras, que son Perceval el Galo, que está basado en una historia medieval de Chrétien de Troyes, y otra que es La Marquise d'O, que es una adaptación de Kleist. Los otros no son adaptaciones. Que La Marquesa de O en su momento era un mito erótico, ¿no? Sí. Excelente, cualquiera de las dos. En las dos él tiene un estilo, pero no forma parte de ningún ciclo, digamos, ¿no? Lo que vi que estoy viendo ahora, no sabía, es que el fotógrafo casi siempre es Néstor Almendro, cubano, que era también el fotógrafo de Truffaut también, ¿no? Claro. Sí, él no tenía... una de las cosas que tenía como método era no poner música en las películas, ¿no? No hay música, hay música de la historia. O sea, si un tipo va y pone un disco... La famosa música incidental. La música incidental o diegética. La música extra diegética él no la pone nunca. Y está todo centrado en la puesta en escena. Es todos ellos. La puesta en escena, es decir, lo que uno pone delante de la cámara. Y los movimientos de cámara, que no son muchos... Pero un trabajo sobre todo... que la hace un poco lenta. Y claro, y un trabajo muy narrativo, muy centrado en lo narrativo. Pregunta, pero cuando decís narrativo... porque que es cronológico, que es lineal, es obvio en cuanto a lo que está diciendo, es decir, no hay símbolos, no le gusta el cine simbólico. Pero se habla mucho de la interioridad del personaje. Sí. En ese sentido parecido a Antonioni, digamos. Exacto. En cuanto que, digamos, se habla, esos diálogos que tienen... Mucho diálogo, ¿no? Franceses, sí, pero muy, digamos, los franceses tienen, viste, que tienen guionistas y dialoguistas. Sí, claro. Eso es una cosa que se ha extendido también. Hasta el día de hoy. Pero te quiero decir que en esos diálogos no está lo que se dice, sino pasa interiormente en los personajes. Claro. Él dice, mis películas no son de lo que se dice en los diálogos. Lo que se dice en los diálogos forma parte de la puesta en escena. Sí, como ocurre en la realidad. Claro. La gente no nos vamos diciendo todo lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, yo recién estaba mirando una parte de una de las películas estas de los 80, que era El cuento de primavera,
en que se ponen a hablar de Kant, de Hegel, de la metafísica, de lo que aprende la chiquilina en el liceo, de una profesora de filosofía que viene de visita, y no sé cuánto, y hablan, naturalmente. El tipo tiene una calma bárbara para exponer temas de psicología, de religión, el jansenismo versus el cristianismo, pero están hablando de otra moral. cosa. Digo, pero están hablando de otra cosa. Están hablando de ellos. Sí, a veces se la está cargando. Sí. ¿No? Está hablando de otra cosa. Es un uso de del diálogo muy dinámico y sutil, y que se junta con digamos, la puesta en escena en el sentido de qué es lo que pasa con los cambios de plano, por ejemplo. Un personaje que habla y el otro que escucha. El que escucha a veces es el centro y sobre él cae el peso del diálogo del otro y pone caras o no pone caras, mira para otro lado, etcétera. Ahí está de nuevo el tema de la interioridad del personaje. Exacto. ¿No? Aquello que Bertolucci había hecho de Antonioni, pone en películas cosas que creía que se podían decir solo en literatura. Sí, y las hace. O sea, el cine se convirtió en literatura ahí. Él no es que quiera hacer literatura, él es literato, es un tipo que sabe mucho de literatura, ya sabía de literatura cuando empezó a hacer cine, y sabe mucho de música, sabe mucho de filosofía, es un intelectual pleno de nuestro siglo. Y cuando empezaron a aparecer las películas de él, y empezaron a repetirse, porque uno siente como que está viendo muchas veces la misma película, El Rayo Verde tiene que ver con Paulina en la playa, y Paulina en la playa ya salió de otra que se llama Los cuadernos de Reinette y Mirabel. Hay cosas que se confunden a veces, que tal personaje, tal, pero se creyó, en parte, que la transparencia esa que tiene él, que digamos, lo que se dice es lo que se dice y no se simboliza nada, no hay juegos raros con la cámara, por ejemplo, como con Godard, o incluso en Chabrol, que es transparente y esa transparencia lo aproximado de lo clásico, pero de ninguna manera. O que ese puede ser simple también. Claro, pero es una simpleza, él decía, y lo tiene, y creo que es cierto, uno empieza a ver una película de esas en la que suponete, la gente habla, la gente dice, bueno, se encuentran, una pareja, ah, qué bueno que te vi acá y no sé cuánto, mañana nos encontramos, siguiente escena, se están encontrando, es decir, es como una logicidad, una causalidad que el cine moderno normalmente no tiene. No. Van a decir una cosa, sí, y ya la están diciendo. El resto del mundo no existe, hay como una cuarta pared ahí que no hay problemas de otro tipo, no le pasa nada a nadie. Sí, son burgueses que están ahí hablando y que no le importa, digamos, no entra, el mundo no entra. Pero entonces la cámara los mira sin primer plano, porque también, así como no quería música, tampoco quería primeros planos, a menos que fueran muy necesarios, ni movimientos raros de cámara. La cámara va donde tiene que ir, se corta el plano para donde se tiene que cortar. Pero él sostenía que además es cierto, vos te metés como en otro mundo en esas películas, si las mirás con paciencia y si las mirás atendiendo. Son fluidez y estás como si fueras en la sala, como un testigo más. Sí, y estás siguiendo y te haces amigo de ellos, los ves. Un testigo más, pero digo, él decía que esa transparencia que él lograba cuidando mucho lo que hacía la cámara, el espacio, los cuadros que cuelgan en la pared, la música que ponen, los temas que tocan, dice que es una transparencia mediante la cual uno puede llegar a lo real y traspasarlo y llegar a una especie de verdad acerca de los actos cotidianos. Los cuentos morales son cuentos de conducta. Las comedias y proverbios son exámenes de la psicología de los personajes. Pero ¿hasta qué punto, te pregunto, digo, esas películas están enrabadas de alguna forma o son títulos que le ponen literariamente como un ciclo tal, porque hay una cuestión media literata en eso. Hay muy literata, sí. No, pero te quiero decir, por ejemplo, en aquella película Kieslowski, la de blanco, azul y rojo, vos veías la película y de repente pasaba un personaje de la otra película. Y veías una escena que estaba pasando. Sí, como no, la del juez, claro, sí. Y una era una comedia, otra era un drama y otra no sé qué, digamos, ¿no? Ahí estaban interrelacionadas. En estas, ¿hay algún tipo de relación así o no? Hay, incluso hay personajes que van y vienen, por supuesto que hay personajes, no personajes con el mismo nombre, pero sí con los mismos actores. Porque además hay otra cosa. Porque a veces, yo me acuerdo, perdona, en la aviadora hay como un equívoco, o sea, es todo muy tranquilo, todo no sé qué, de repente sale una mujer y de un coso sale un hombre y él cree, y todos creemos que se tiene que ver y resulta que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Pero eso está brillante. Pero está todo planeado, recontra, no hay nada del azar. Lo único que deja hacer a la gente, y deja hacer a la gente y deja que los actores, que por lo general no son profesionales, cosa que también es cierta,
sacando a Trintignant, que trabaja en Mi Noche con Maud, sacando a Jean-Claude Brialy, que está en La rodilla de Clara, y alguno más que se me puede escapar. Los demás son todos nada. No son actores. No son actores, son como los de Bresson. Son gente que, no actores, son tipos que él pone ahí, que les dice lo que tiene que hacer y que entiendan. Entiendan el papel y entonces, lo representan, lo dicen bien y se terminó el partido. Entonces, los actores están mostrándose a sí mismos también. Entonces uno se entra como en un teatro muy raro en las películas de Rohmer, ¿no? Que le han dicho que tiene que ver con el siglo XVIII francés, que tiene que ver con la Ilustración, o tiene que ver con Molière, con Racine, bueno, puede ser. O sea, es muy francés y al mismo tiempo muy clásico en general, pero al servicio de un cine moderno. Eso es lo que tiene de particular, que es una paradoja, porque es una película... No, ahora me dejaste pensando en el caso de Bresson, que tenía una teoría muy particular suya. Él decía que el cine es exterior, o sea que el actor muestra la cara y no tiene por qué sufrir interiormente, y nada. Él está buscando esa cara para ese momento. Exacto. Y nada más, no le importa si está pensando en lo que sea, digamos, ¿no? O sea, era muy duro en ese sentido. No, quiere que refleje. Exacto, y que no actúen. Lo que Bresson quería que no actúen, ¿no? O sea, que pusieran en la cara normal, digamos, ¿no? Sí. Estos ponen la cara y dicen el texto. Está muy influido por Bresson, Rohmer también, no sabía. Hay tres maestros que él tiene. Uno es Bresson, con el cual tenía una relación, o sea, son de la misma, son distinta de edad, pero estaban ahí en el mismo lugar. Otro es Renoir, que es de la generación del 20, que también lo influye muchísimo el tipo de historia, un tipo que cuenta historias, ¿no? Sí. Y otro es Murnau, que es el expresionista alemán, en cuanto al uso de la luz y el desarrollo de los personajes. Es totalmente... Qué raro, ¿no? Porque Murnau era expresionista, era muy contrastante. Pero también contaba historias. Estaba muy influido desde el punto de vista narrativo con imbricar una historia dentro de la otra. Tipo Balzac. Sí. Entonces es lo que yo te decía, esto que hace Kieslowski, enganchar una película con otra de alguna forma, ¿no? Tener ciertos vínculos. Eso no sabía, digo. En realidad a mí siempre me pareció, un poco lento. Pero, nada, acá me dice que Mario de Florida felicita a Roberto por la calidad y cómo escribe las películas. Dice que parecen postales, notables. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario, por todo. Y gracias, Roberto Aprato, por muchas gracias, porque además me gusta mucho hablar de eso. Si tuvieras que decir una película, por lo menos a mí, recomendarme una película de este hombre. Es difícil, pero a mí, una que me gustó siempre mucho fue La rodilla de Clara. La rodilla de Clara es impresionante. Perfecto. Una obra de arte. Perfecto. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Amigos, se termina La Máquina. Mañana a partir de las 19 horas estamos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.